¿no? Entonces hay más que son del tejido blando, que son las de tejido conectivo, después vienen están más atrás están las de cáncer, y hay más de un 51% que no se sabe, ¿no? Y esto era una manera de hacer el trabajo, porque son referencias, ¿no es cierto?, de diferentes autores, en diferentes años, ¿no?, con entre 60 y 100 y tantos pacientes de cada hospital. Ya les había dicho que eso también pueden hacer, pueden revisar si tienen buen contacto en su centro de salud, en su hospital donde están rotando, y hay buen contacto con el docente encargado, entonces pueden revisar historias clínicas, cuántas infecciones urinarias han llegado, cuántas de estas son gram negativos, gram positivos, no sé. O sea, todo lo que sea infeccioso, ¿sí? Y no les interesa cuántos pacientes, ¿sí? La cosa es hacer, de que no estén. Hay algunos en el anterior grupo me han confesado de que no quieren hacer trabajos, o sea, un grupo, porque hay un X que los ha traumado en hacer sus trabajos de investigación. Entonces yo no sé quién será, pero yo no los voy a traumar. Para mí, en primer lugar, no hay protocolo. Segundo, el máximo es 15 páginas, incluido bibliografía, no hay carátulas para artículo, y de 5 páginas para arriba. Si es caso clínico, hasta 3 páginas puede ser. Entonces no es muy complicado. Lo complicado, y menos para ustedes, porque ya saben que de acuerdo a lo que hagan sus rotaciones, ya hemos hecho trabajos con los centros de salud, ya tenemos trabajos ya bien hechos, ¿no? Entonces solamente es, ¿no es cierto?, continuar para que después se haga un compilado, ¿no? Entonces, si van a crear un trabajo, tampoco es difícil, la cosa es que traigan ideas. Y cuando yo les he dicho en la anterior clase a algunos, sí, cosa, ¿qué tienen que hacer? Me tienen que traer bibliografía. No tienen que imprimir, me puede traer su computadora, pero lo importante para hacer cualquier trabajo es bibliografía. No tienes bibliografía, no te puedes inventar, ¿no? Ya saben, todo está inventado. Entonces, no hay nada por descubrir, ¿no? Entonces, esta es una relación. Y nos faltaba que dentro de la medicina, en cualquier área que ustedes hagan sus actividades hospitalarias, nosocomiales, tienen que tomar en cuenta 3 tipos de diagnóstico: el diagnóstico epidemiológico, el clínico y el laboratorial. Toda la vida tienen que dar esos 3. Tienen que dar la descripción del caso clínico, qué síntomas tiene, dónde apareció, datos epidemiológicos, ¿no? Distribución geográfica, de dónde viene, qué actividad tiene. Y el diagnóstico laboratorial, qué pruebas se le han hecho de gabinetes, rayos X, hemogramas, para qué, pruebas específicas, PCR, orina, no sé, cultivo. Siempre tienen que tener los 3 diagnósticos. Si manejan los 3 diagnósticos para todas las materias, les va a ir bien. Entonces, en el diagnóstico epidemiológico, por ejemplo, tenemos que preguntar al paciente si hizo viajes, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber viajado a zona endémica de alguna enfermedad o a zonas tropicales. Por ejemplo, si tiene dengue, tiene que haber viajado a una zona de dengue. Si tiene el paciente Chagas, tiene que haber viajado a una zona de Chagas, ¿no? Recientemente, ¿no? Si tiene, por decirles, ¿qué he dicho? ¿Sida? Zika, ¿no? Pero tiene que ser época de lluvias, o sea que ahorita no hay Zika. Entonces, la epidemiología te dice en qué época, qué cosa va a ser. Ahorita, por ejemplo, estamos en post-invierno resfriado. Ya pasó la época de influenza. Ya no hay influenza. Y como son de un sindicato los virus, entonces, primero los del alto, después los de las ciudades. Primero
influenza, ahora resfrío. Que en un momento se cruzan, sí, pero ahora estamos a puro resfrío. Y ya no hay gripe. ¿Sí? Y estamos epidemiológicamente, ¿no? Finales de invierno, principios de primavera, varicela. Entonces ahorita hay varicela, como brote, ¿no? Y así es todo estacionario. Entonces, esa es la parte epidemiológica, ¿no? Tenemos que ver qué está sucediendo, ¿no? Y para los creyentes en la Pachamama, accidentes de auto, muertos. ¿Será casualidad? Pueden hacer un trabajo de investigación. A ver, ¿en qué mes hay más muertos por accidentes de auto? Pero hagan estadística. Si sale agosto, en estadística, viendo los periódicos, deportes, digamos de 5 años, se publica. Pero vale, ¿no? Todo vale nota, todo vale nota. Conmigo, todo vale nota. ¿Por qué? Porque están en un curso donde la producción intelectual, la creación, tiene que ser premiada. ¿No es cierto? Entonces siempre nos dice, a mí nos dice, que las clases sean participativas, que rondita, ¿no es cierto? Pesca, cosas así con otros grupos, ¿no? Yo miro nomás, ¿no? Pero, a ver, hacen investigaciones, pregunto, no, pues, déjenme a mí trabajar. Quieren que yo juegue con ustedes, ¿no? Pues, ya somos grandecitos para jugar. No. Aunque no crean, allá, por la época de la música disco, cuando era joven, tenía pelo y creía en el amor, ¿no es cierto? Mi primera clase de histología era un doctor que nos hacía hacer canciones de la célula. Y venía y todos cantábamos, y venían los doctores, ¿qué está pasando? Cuando lo veían al docente, ¿por qué? Porque era una aula y otra aula, y nos separaba una cosa de madera, el laboratorio. ¿No? Entonces metíamos bulla, ¿no? Y la pasábamos bomba. Y él era uno de los docentes evolucionarios que había que hacer de otra manera, ¿no? Había que ver, ¿no? Lo que me acuerdo es que yo quería ser ayudante de histolo. Quiero ser histólogo, así, ¿no? Entonces me he comprado varios libros, pero al final me han cautivado las bacterias, ¿no? Son más ¿Tiene más qué? Yo escuché otra cosa. Sábado medio 11 estoy. Tenemos que preguntar dentro del diagnóstico epidemiológico si recibió vacunas. Hay algunas personas que vienen de Europa y los que vienen de Europa les vacunan contra la varicela, les vacunan contra el cólera, les vacunan contra ¿qué más les vacunan pues para que vengan? ¿Qué? Fiebre amarilla. Eso es. No, pero hay que ver de dónde viene, ¿no es cierto? Y hay que ver si recibió vacunas, ¿no? Por ahí viajó a zona endémica y no recibió vacunas. Entonces, eso también tienes que preguntar. Si tuvo contacto con animales domésticos silvestres, recuerden que estamos con rabia, ¿no es cierto? O sea, no de rabia, ¿no? Y el gobierno ha indicado, el Estado ha indicado que la primera semana de septiembre va a ser la vacunación nacional. Entonces, seguramente a los que roten esa semana con la doctora o con el doctor, les va a tocar rabia. Y el grupo que ha hecho el trabajo lo ha hecho muy bien. Hemos evaluado las normas, si se cumple o no se cumple. Eso hemos hecho. Ellos van a vacunar. Trabajo, ¿qué vamos a hacer? Evaluar la norma. A ver, ¿qué dice la norma? Hay que pinchar en el subcutáneo. ¿Eso? Sí, 100%. Entonces, sencillo, o sea, no se traumen. No sé quién habrá sido el que les ha traumado, pero yo no les voy a traumar.
Solito se van a traumar. Yo le digo si quiere. No quiero. Historia de antecedentes, por ejemplo, ¿no? Por ahí el paciente ha tenido varios episodios de fiebre de origen desconocido, entonces ya es casero. O si tiene linfoma, si tiene fiebre reumática, ¿no es cierto? Entonces, como estamos hablando de fiebre, cuando hablamos de fiebre, tenemos que ver todas estas características epidemiológicas para saber si el paciente tiene su fiebre porque se ha contaminado con, por ejemplo, el arañazo de gato, ¿no? La Bartonella bacilliformes, es una bacteria que tiene los gatitos como flora normal y te rascuña y después vos haces fiebre. Entonces tienen que preguntar, ¿por qué estás con fiebre? ¿Sí? Les revisas y encuentras un arañazo. ¿Qué animal tiene? No tienes que inducir la pregunta, ¿no? Como los periodistas. ¿Sí? Está esperando mucho rato, ¿no? ¿Micro? Sí. ¿No? Es una macabra de tus choferes, ¿no? Sí. Eso no se hace. O sea, a ellos les enseñan también a entrevistar, pero me parece que no aprenden. Usted cuando entrevista le dice, ¿qué le duele? No le va a decir, ¿no es cierto? Le duele su cabeza, ¿no ven? No se dice eso, ¿no es cierto? Han aprendido. Entonces, yo veo eso en la tele y digo, puta madre, ¿no les enseñan? ¿No es cierto? A los chiquitos, ¿no? ¿Estás contento y feliz? ¿No? Sí. ¿No? Te van a regalar por el día del niño dulces chocolates, ¿no ven? Sí. Muy bien, los niños están contentos. Él está contento, los niños, sí, ¿no? Entonces, ¿o no? Ay, Dios. Bueno, entonces, hay algunos medicamentos que inducen a la fiebre, ¿no? Por ejemplo, algunos antiespasmódicos, cuando se le coloca al paciente, ¿no? De vía intravenosa, produce aumento de la temperatura, ¿no? Y no es porque esté enfermo, sino porque es una reacción del organismo. Entonces tienen que ustedes ver los efectos colaterales de los medicamentos también, ¿no? Entonces, cuando tengan un paciente con fiebre, desde el punto de vista epidemiológico, tienen que agotar, ¿no? Las preguntas para ver si su origen, ¿no es cierto?, tiene que ver con algún trabajo, algún viaje, algún contacto con animal, si es hereditario, si siempre se enferma de eso, si fue algún fármaco, ¿no? Entonces, no es lo más eso. Tenemos que ver los patrones de las temperaturas, ¿no? De las alzas térmicas. Por ejemplo, se dice fiebre continua cuando el paciente tiene fiebre, aquí está su curva térmica, y la fiebre se dice continua porque se mantiene el paciente con temperatura, con fiebre, que puede subir, bajar, pero se mantiene en el rango de la alza térmica, se mantiene arriba. Diferente a la intermitente, que está normal, sube, tiene fiebre, baja. Está normal, sube, tiene fiebre, baja, intermitente. No tiene, no tiene. La continua tiene, puede subir, bajar, pero sigue con fiebre. En la remitente es distinto. En la remitente, ¿no es cierto?, el paciente está, ¿no es cierto?, normal, tiene fiebre, ¿no?, baja, pero mantiene una fiebre, vuelve a subir, baja, se pone normal, vuelve a subir. Entonces la remitente es, ¿no?, la que está con fiebre, no está con fiebre, mantiene la fiebre. Entonces es un patrón, ¿no?, diferente a la intermitente. En la continua se mantiene un rango de temperatura, ¿no es cierto?, permanente. Mientras tanto que en la remitente se mantiene una fiebre, pero como es remitente, baja y vuelve a subir. Baja y vuelve a subir. Puede bajar a temperatura normal o puede bajar a que tiene menos fiebre, pero se mantiene. Ese es remitente. Intermitente es normal, alto, normal, alto, normal, alto, normal, alto. Recurrente. Está normal, comienza el pico febril a ascender, ¿no es cierto?, luego desciende.
Después, ¿no es cierto? Cuando está con fiebre, ¿no es cierto? Es irregular. Sube, baja, puede bajar de nuevo y puede volver a subir. Ondulante mantiene un parámetro de onda, ¿no es cierto? Baja, sube, baja, sube. Y en la recurrente, ¿no es cierto? Es igual que la ondulante, pero con picos, ¿no es cierto?, que van cambiando muy frecuentemente. Entonces, esto ha llevado en semiología, se supone. Y yo me acuerde, esto está en el libro de Goy Chamorro, ¿no? Exploración física, en chileno, ahí está. Ahí me acuerdo eso que es de pasado. Los doctores decían, van a leer esto de tal y esto de tal, y listo, fregados. Hay que leer todos los libros. Cuando hacemos pruebas de laboratorio, ¿no es cierto?, tenemos muchas pruebas que podemos realizar. Por ejemplo, las pruebas metabólicas, donde tenemos que ver el metabolismo de los órganos. Por ejemplo, el funcionamiento hepático, funcionamiento renal, ¿no? Aquí estamos viendo un perfil hepático donde tenemos que ver las transaminasas, la fosfatasa, ¿no?, las bilirrubinas, la albúmina, y este es un perfil hepático, ¿no?, para ver el metabolismo, si está bien el metabolismo o no del paciente. Y ustedes cuando expongan, no solamente es leer. Algunos me dicen 3 menos 30 UIL, así me leen. Me lees así, yo no te voy a decir nada, palitos. Te voy a poner 10 palitos a cada uno. La friegas y voy a estar dejando. Ya no van a tener 10, van a tener 9, van a tener 8. Cada vez que metes la pata, vas perdiendo, ¿no? De 3 a 30 unidades internacionales por litro, ¿sí, no? Tienes que ser preciso, ¿no? Y te voy a decir, ¿qué es unidad internacional? Te voy a preguntar. Pues, y te voy a preguntar, ¿qué curso estás? Octavo. Ya debes saber. ¿Cierto? No aprendiste, aprende ahora, ¿no? Bueno, aparte del perfil hepático, bueno, hay otras pruebas, ¿no es cierto?, que vamos a ver cuando tenemos que tomar las muestras. Por ejemplo, si queremos ver tiempo de coagulación, sangría, retracción del coágulo y prueba del torniquete, la muestra de sangre tiene que ser sin anticoagulante. ¿Qué tapita? ¿Qué color de tapa? Para averiguar. Con anticoagulante, con citrato, que es el anticoagulante, es para protrombina, tromboplastina, fibrinógeno, recuento de plaquetas. Cada muestra, ¿no?, si se pide muchas cosas, algunas son con anticoagulante, otras sin anticoagulante, y eso tiene que saber, ¿no es cierto? Porque es muy probable que haya salido mal la muestra porque se han equivocado de tubito, ¿no? Entonces, tú tienes que ser crítico. Si el resultado es muy raro, tienes que ir al laboratorio a ver, doctor, así ha salido raro. Sí, a mí también me parece raro, te va a decir. Y tú ves los tubitos y son con anticoagulantes, algo falla, ¿no? Entonces, generalmente tenemos que ser críticos. Y ustedes en este curso tienen que ser más críticos porque las infecciones que parecen tan sencillas, ¿no es cierto?, hay que saber también sus sintomatologías, ¿no? Por ejemplo, cuando aprendes exantemas, varicela, eritema infeccioso, rubiola, sarampión, todos son diferentes y tienes que saber cómo comienza cada uno y cómo termina. Cuando tengas un crío con su cara con granitos, tú tienes que saber si es rubiola, varicela, sarampión. Entonces, y eso es aprendido. Y hay que hacer repasar, no hay otro. Las tiras reactivas, por ejemplo, para orina, ¿no? Tienes que saber interpretar, ¿no? No solamente es leer. Sí, tiene pH normal. ¿Qué es normal? Tienes que saber los rangos, ¿no? Porque normal
puede ser ácido, no neutro. Entonces, nuestro punto de vista es distinto. No se olviden de los cultivos, ¿no? Tienen que saber que se hacen cultivos y pruebas bioquímicas. Por lo menos tienes que saber interpretar, ¿no es cierto? Si ha salido tal bacteria con tal colonia, entonces tienes que saber si esa bacteria es gram positiva, gram negativa, de qué lugar del cuerpo, en qué lugar del cuerpo vive, si ha sido contaminación. A unos les hacen antibiograma, a otros no. ¿Por qué? ¿No es cierto? Seguramente porque a algunos no les hacen antibiograma porque es flora normal. Entonces no, se dice no. Y algunos médicos llaman, ¿por qué no me lo han hecho antibiograma? ¿Por qué? Porque no saben microbiología. Las pruebas rápidas, por ejemplo, están ahora de moda, las pruebas rápidas, y las pruebas rápidas también tienen su punto de vista, ¿no? Es cromatografía en papel para determinar si el paciente tiene antígenos para una bacteria, para un virus, y tenemos que ver si es IgG, IgM, ¿no es cierto? Si tiene, en este caso para HIV, arriba está el control y las líneas te dice si tiene el HIV2, el HIV1, depende de la marca, ¿no es cierto? Entonces, a los que les toca hacer VIH en el centro de salud van a hacer pruebas rápidas, pero les van a dar protocolos. Los que están haciendo ahora tuberculosis tienen que saber qué dice el protocolo para tomar muestras, cuántas muestras, son 2 muestras, todo eso. Los que van a hacer VIH tienen que buscar el protocolo, tienen que hablar con la doctora. Los que van a hacer rabia tienen que buscar el protocolo, tienen que hablar con la doctora. Todos tienen su protocolo. Todo hay que cumplir. Nada nos podemos inventar. No es palabra, hay que seguir las reglas. Entonces, para cada actividad que van a hacer, tienen que buscar qué dice el manual, porque les va a reflexionar la doctora. Pruebas de gabinete, ¿no es cierto? Cuando les decimos a los críos diagnóstico de gabinete, se rayan. Ustedes ya son grandecitos, ya saben que estos diagnósticos de gabinete son rayos X, tomografía y ecografía, ¿no es cierto? Tendrán que diferenciar, por ejemplo, a la derecha está un foco neumónico y a la izquierda tenemos unos sacos o tenemos unas formas que parecen que tuvieran líquido, ¿no? Pero parece que tuvieran aire más bien, ¿no? Entonces hay que ver qué cosas son esas bolitas que está mostrando, ¿no? Las tomografías son peor, ¿no? Yo más o menos me defiendo, ¿no? Sí, no he puesto ecografía porque no sé. Mi señorita no me ha enseñado. No, el rote más horrible, como usted su trauma que tiene, tengo mi trauma de imagenología, ¿no? 2 semanas hemos rotado. Ustedes rotan un curso completo. Yo he tenido 2 semanas de experiencia de las peores, ¿no? Nos ha venido el doctor de todo, nos ha dicho que vamos a morir. Y él se ha muerto. Porque tuvo un accidente, estaba mal y creo que decidió irse nomás, ¿no? Porque estaba muy mal. Se chocó y se cortó su cuello, sacó su pinza de su maletín, se pinzó, pero ahí había dañado los nervios laringios, entonces no podía hablar, salivaba todo el día. Y era vicedecano en la U. Un día nos enteramos que había que ir a su velatorio. No podía hablar, no podía dar la clase. Entonces nosotros le mirábamos y ¿qué cosa estaría diciendo? Por respeto, calladitos, ¿no? O sea que, y al final nada, no sé. He aprendido en el internado, no sé aprendido. Porque todos éramos burritos, entonces el jefe se ha enojado y le ha traído a su amigo al mejor imagenólogo y todos los sábados clases de imagenología en el auditorio de Cosmil, de hecho ahí en Cosmil, todos los sábados. Así se lee toda la porque no sabía. O sea, era generacional, mi generación no sabía leer
radiografías. Entonces, ¿no? Entonces hay cosas, adolecemos en la UNSA de muchas cosas. Ustedes deben agradecer que tienen materias semestrales, ¿no?, para aprender esas conceptos. Deben agradecer y aprovechar. Nosotros hemos tenido que aprender por cuenta propia, ¿no? Entonces, aprovechen las materias que tienen, ¿no? Es la única carrera de medicina que tiene como materia nutrición, que ahora se ha vuelto muy importante. ¿No es cierto? Muy importante. Parece ridículo, pero hay pruebas diagnósticas invasivas. Por ejemplo, esto es el de la izquierda, exclusión con aguja fina, ¿no?, donde se está guiando con un ecógrafo, ¿no?, para hacerle una punción, ¿no?, me parece que es en tórax, seguramente pulmonar, está para que no le pinche un vaso, ¿no?, con el ecógrafo, y ahí está con aguja fina. Entonces toda la muestrita está en la puntita, eso manda al patólogo, y el patólogo va a decir si tiene carcinoma o no tiene carcinoma. Esto es con trocar, ¿no es cierto?, con esas agujas gruesas. El ciliaco está tomando muestras de médula ósea roja para seguramente trasplante de médula, ¿no? Y aquí es para ver si tiene leucemia, ¿no? Cuando se le saca esta muestra vamos a ver cuántas ya están las células, ¿no es cierto? Entonces estas pruebas son diagnósticas pero invasivas, ¿no? Y algunas son necesarias, ¿no? Tengo un colega que no les pone anestesia a los chiquitos. ¿Para qué? Porque cuando se le pasa la anestesia le va a doler. Mejor que le duela desde ahora. Entonces al chiquito, ven papito, un esternoncito, y los aguanta, macho, listo, va a doler, aguanta. Y sabe que le va a doler. Pues no sabe que te pone anestesia, ¿qué? No, pasa la anestesia, ¿no ves? Otra filosofía. Yo miro nomás, no es mi especialidad, yo. Doctor, una pregunta. Dime. ¿La ecocardiografía esofágica se considera invasiva? La ecocardiografía esofágica, ¿por qué? O sea, porque tienes que ingresar un tubo por el esófago, ¿no? Por eso yo pienso que es invasiva, ¿no? Exacto. Todo lo que viola nuestros agujeritos es invasivo. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, Bueno. ¿sí? Entonces, es invasivo. O sea, el problema es necesario, a veces sí, ¿no? ¿Cómo se llama esta ecografía transvaginal, por ejemplo? Es invasiva. Puedes dar mejor diagnóstico, ¿no?, que otras cosas. Entonces hay cosas que se tienen que hacer, ¿no? Hay algunas escuelas de medicina que son los conservadores. No hay que invadir. Lo otro, no, hay que hacerlo, ¿ves? Entonces ustedes van a estar al medio. ¿Cuáles son los de la mejor escuela? Los jóvenes. Cuando tengan docentes jóvenes en el hospital, esos tienen la verdad. ¿Por qué? Porque ya están actualizados, saben manejar mejor que usted su tablet, su computador y las redes sociales, ¿no? Los mayores, experiencia manda, pero no sé si estarán actualizados. Ahorita los ácidos son los chicos, ¿no?, los jóvenes, los médicos jóvenes que no tienen experiencia, seguro les digo yo. Cuando yo he entrado a trabajar, primero yo era el mayor de mi curso en edad, ¿no? Pero cuando he entrado a trabajar era mis primeros años de experiencia, entonces para algunos era muy joven, no tiene experiencia, pero para otros, por mi edad cronológica, muy viejo. Pónganse de acuerdo. Es que este es el punto de vista, ¿no? Tenían que mandarme a un congreso, ¿no? Entonces, no, le falta experiencia. No. En el otro, no, tan joven, no, es decir, egresado, no. O sea, si de acuerdo, la cosa no quería.
No quería. A veces te frustra, ¿no? Esto es otra invasiva, que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? Que tiene que tomar la muestra el neurocirujano. El neurocirujano hace la muestra, porque cuidado que crean que cualquier hijo de vecino puede hacer, ¿no? El anestesiólogo pincha, pero para poner anestesias aquí, no para tomar muestra. Y cuando se pincha, ¿no es cierto? Tienen que gotear. ¿No? Por ejemplo, aquí está, mira, está hemático. Ha debido sufrir un traumatismo cráneoencefálico el paciente, ¿no es cierto? ¿Sí? Y no, tiene que hacerse con cuidado, con todas las reglas. O sea, los que van a hacer neurocirujas ya saben qué es eso. Las otras pruebas son tienen que conocer las de genética molecular, que es de biología molecular, que ahí están las pruebas de PCR, por ejemplo, que tenemos que utilizar, ¿no? Tenemos que interpretar las pruebas de PCR, que ahora están de moda, ¿no es cierto? Cuando usted, por ejemplo, va a los laboratorios, en los laboratorios el término es panel. Panel, qué sé yo, panel de ITS, panel. Y pueden tener panel 1, panel 2, panel 3. ¿Qué te hacen ahora? Te hacen 5 bichos en uno. Un panel. 5 bichos en uno, ¿no? Entonces, panel respiratorio. 5 virus respiratorios en uno. O sea, ya no te hacen PCR para influenza, te hacen PCR para influenza, para coronavirus, para adenovirus, para sinovirus. Entonces, para ver cuál de estos respiratorios sale reactivo, se sale positivo en el PCR. Entonces, ahora han decidido hacer paneles, entonces se llama panel, ¿no? Pues panel respiratorio, panel digestivo, panel ITS, y son puros PCRs. Pues ya no se hace para un hito, se hace para un grupo. Entonces hay algunos médicos que piden, ¿no? Entonces quieren saber si el crío, qué tipo de virus tiene, ¿no? Pero ahora pide. Entonces, yo creo que cuando vayan al centro de salud, cuando viene un crío con resfrío le pone punto, ¿no? Pero en otros médicos piden pruebas. Entonces tienes que ver cuán factible es eso, ¿no? Cuando hacemos el tratamiento antipirético tenemos que tomar en cuenta, en el tratamiento antipirético tenemos que ver qué es bueno y qué es malo. Este, por ejemplo, es un experimento que han hecho, ¿no es cierto? Le han inoculado, se le ha inoculado lipopolisacárico de Escherichia coli, o sea, su toxina de la Escherichia coli, y ¿no es cierto? Y luego de inocularle, le han dado diferentes tipos de tratamiento para ver cuál es más efectivo. Entonces, se hace experimentos en animalitos, ¿no es cierto?, para ver cuál es, ustedes ya saben, cuál es más antiinflamatorio, cuál es más analgésico y cuál es más antipirético, ¿no? Ya se ha descubierto. ¿Qué tienes que hacer vos? Tienes que estudiar, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tenemos un artículo, ¿no es cierto? Las pirazolonas, el ácido propiónico, los paraminofenoles y los salicílicos, ¿no es cierto? Los paraminofenoles está el paracetamol, ¿no es cierto? El ácido propiónico está el ketoprofeno, la pirazolona está la dipirona y los salicilatos está la aspirina, ¿no? Entonces, ¿cuál es su efecto? ¿Cuáles son los ejemplos de medicamentos, ¿no ves? Que hay disponible, ¿no? Ya les he dicho, no todos hay en la farmacia. ¿Qué es el acetaminofeno? Paracetamol. Entonces tienen que saber todos sus nombres de los medicamentos, ¿no? Porque a veces y les dice, le ha dado dioxadol, ¿qué es? ¿Pero qué es, pues? Dipirona. Entonces tienen que saber, ¿no es eso?
buscapina. Los antiespasmódicos, ¿qué es? ¿Qué son? ¿Tiene un nombre? No, pues no. Estás con mis alumnos de tercero, de cuarto, ¿no? Mamá, por ejemplo, en diferencia entre el paracetamol y ibuprofeno, el paracetamol es analgésico y antipirético, y el ibuprofeno es analgésico, antipirético y antiinflamatorio. Pero el paracetamol disminuye la fiebre, ¿no? Y el ibuprofeno, ¿no? Disminuye el dolor con inflamación. El paracetamol no apto para personas con insuficiencia hepática, ¿no? Y el ibuprofeno es no apto para las personas con gastritis. Pero el paracetamol se puede dar en embarazadas, pero no el ibuprofeno, ¿no? Cuando algunos toman algunos analgésicos, ¿sí? Habría que buscar la bibliografía. Está relacionado, por ejemplo, con el ductus arterioso. Si las madres se pildorean en su embarazo, ¿no? La guaguita nace con ductus, o sea, con, ¿no? Persistencia del conducto arterioso, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que tomar? Siempre el paracetamol. Hágale caso al paracetamol. Sigue siendo bueno. El otro día tenía un dolor de cabeza y no encontraba mi ibuprofeno. Y me he acordado de la clase. Dice, no, el ibuprofeno es más para la inflamación, es más para el dolor. Listo. Entonces, de 1 gramo había tenido guardado, de la pandemia me guardó. Ahí tenía mis medicamentos, ¿no? Por si acaso me muero, allá está el paracetamol, allá están los acitromicinas, de todo listo. Entonces, le he cascado, bien. Entonces, es mala propaganda. La cosa es saber dar, leer. Los médicos, no, paracetamol, no, low class. Pero hay que creer. Ahí está, ¿no? ¿Quiénes tienen más acción antipirética, más acción antiinflamatoria y más acción analgésica, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto? Algunos para su dolor de muelas toman ketorolaco, ¿no es cierto? Entonces el ketorolaco es mucho mejor, como analgésico, no, está según cuarto está. Metamizol está mejor, ¿no? Aquí, ¿no es cierto? Diclofenac está al medio, paracetamol está acá, ¿no? Entonces vean las escalas, ¿no? Y eso tienen que saber. A veces das tu examen de grado y te dice, ¿y por qué no le has dado paracetamol? ¿Y por qué le has dado ibuprofeno? ¿Por qué le has dado ketorolaco? ¿Por qué dipirona? ¿Por qué no otro? ¿Por qué? Y tienen que saber justificar. Entonces, esto aquí en el hospital es de citar todo lo que se hace, pero en las visitas médicas es como su caso clínico. Tienes que explicar. ¿Por qué se le da al paciente? Explicar. Obvio que tienen que saber antibióticos, ¿no? Y les voy a pasar una tablita de antibióticos porque también entra antibióticos en nuestro examen. Y lo que tienen que saber es el mecanismo de acción, ¿no es cierto? Inhibidores de la síntesis de proteínas a nivel 50S, a nivel 30S, alteración de la permeabilidad de la membrana, inhibición de la síntesis de pared celular, inhibición del ácido nucleico, del metabolismo del ácido fólico, ¿no? Por lo menos son 5 mecanismos que tienes que saber. Y yo les voy a pasar al finalizar, ¿no es cierto? Le voy a entregar, ¿no es cierto?, a su colega una tablita para que comparta con ustedes, que es una tablita que viene los de la izquierda, bactericidas, los de la derecha, bacteriostáticos. Los colorcitos, por color amarillo, inhibidor de tal cosa, color rosado, inhibidor de tal. Entonces viene con colores, como paguagua. ¿Tú aprendes eso, Angelito? Dios. No te estoy preguntando dosis, efectos colaterales, nada, así. Like. Entonces, saber, ¿no? Así que ya me hizo calor, chicos, yo no sé qué está pasando, sí, ya me dio fiebre. ¿No es cierto? ¿Quieres sacar foto? Ya, saca pues.